Vamos la semana anterior a ver ya las tres posturas teológicas acerca del arrebatamiento y así rápidamente vamos a repasar las dos que ya vimos para poder llegar a la tercera, que es la que vamos a ver hoy. La primera postura que ya estudiamos, dijimos que era aquella en la que creemos que el arrebatamiento ocurre justo antes de la gran tribulación. En esta primera postura creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Los fieles en Cristo que hayan estado velando y esperando ese momento serán arrebatados y no pasarán por la gran tribulación. Viene el arrebatamiento y justo después del arrebatamiento comienza la gran tribulación, en la cual vamos a encontrar los sellos, las trompetas y las copas que habla la Escritura. Esa es la primera postura. Y vimos algunos pasajes en los que habla la Biblia acerca de este arrebatamiento previo a la tribulación. Vimos Romanos 5 del 8 al 9, 1 Tesalonicenses 5, 10 y 11, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 y la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25 del 1 al 13. Estas son referencias que fundamentan esta creencia. Cristo arrebata a su iglesia y después viene la gran tribulación que menciona la palabra. Vimos después la segunda, también aquí habíamos visto, e incluso el pasaje que leímos ahorita lo menciona, que el anticristo se va a manifestar hasta que el Espíritu Santo salga del mundo, y obviamente el Espíritu Santo sale cuando la iglesia es arrebatada. Por eso todo lo que implica la gran tribulación que comienza con la manifestación del anticristo es después de que la iglesia ya no está en la tierra, después de que ha sido arrebatada. Después vimos la segunda postura. La segunda postura sostiene que después de las señales viene el comienzo de la gran tribulación, aparecen los 7 sellos y a mitad de la gran tribulación viene el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente continúa el 7º sello con las 7 trompetas y después las 7 copas. Esta postura cree o afirma que la iglesia pasará por una parte de la gran tribulación, solamente por la mitad de la gran tribulación, y justo cuando vaya a comenzar la segunda parte, la iglesia será arrebatada. Esto es lo que habla esta postura. Al final viene el regreso del Señor, y vimos algunos versículos o algunos pasajes en los que se fundamenta esta segunda postura. Básicamente, esta segunda postura sostiene su creencia por aquellos pasajes en los que Jesucristo habla de la persecución a la que la iglesia será sometida. Y bueno, nosotros sabemos que esa persecución tiene años ocurriendo, pero para los que creen en esto, ¿puedes darle el siguiente? Para los que creen en esto, para ellos esa persecución es parte de la gran tribulación. En Daniel capítulo 7, 21 y 25, 11, 35, y en Apocalipsis vimos esos versículos en los que habla de aquellos santos que salieron de la gran tribulación y habla de aquellos que sufrirán por Cristo en medio de la gran tribulación. Pero habíamos visto y aclaramos en base a los pasajes de la Biblia también, ¿quiénes son esos que serán sacados de la gran tribulación y estarán allá en el cielo vestidos de blanco? Los que mueran en la tribulación porque se quedaron, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en el contexto bíblico. Estos son los pasajes también que hablan acerca de las persecuciones anunciadas por Cristo, pero que no son la gran tribulación. Estas son las persecuciones que desde los discípulos se comenzaron a sufrir y que se siguen sufriendo a lo largo de la historia y a lo largo del mundo también. Entonces, para nosotros no son una referencia de que la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación. Y hasta aquí llegamos. Esta es la última postura que vamos a ver hoy. Es la más sencilla porque es la que tiene menos fundamentos bíblicos. Esta postura nos dice que cuando comienza la gran tribulación con los 7 sellos, las 7 trompetas, aparecen las 7 copas de la ira de Dios,
con las que prácticamente se destruye casi toda la creación. Y después de esto viene el arrebatamiento de la iglesia, justo cuando Jesucristo viene a reinar los 1000 años, justo en el inicio del milenio. Entonces, esta postura afirma que la iglesia pasará por toda la gran tribulación. ¿Cuáles son los versículos que fundamentan esta teoría? Vamos a verlos y aquí sí vamos a leerlos. Esta postura dice que la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación y por lo tanto la iglesia pasará por toda la gran tribulación. Vamos a ver los versículos que están ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice ahí la palabra: he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el fundamento en estos pasajes para esta postura teológica? El detalle de la trompeta. Menciona el versículo 52, un toque final de trompeta. Para los que defienden esta postura, ellos consideran que la séptima trompeta que menciona el Apocalipsis es esta, que no hay dos últimas trompetas. Entonces ellos dicen, si aquí menciona la final trompeta y en ese momento viene el arrebatamiento, entonces el arrebatamiento sucede al final de la gran tribulación y justo antes del regreso de Jesús. Esa es una de las explicaciones de la postura y al mismo tiempo usan 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay dos cosas claves en las que esta postura se fundamenta. La primera es la misma que en 1 Corintios 15, que es la trompeta. Menciona el verso 16 que el tiempo de la resucitación o la resurrección de los muertos en Cristo vendrá con la trompeta, y ellos siguen refiriendo que esta trompeta es la última trompeta de las que se mencionan en el Apocalipsis. Y luego ese pasaje, este versículo 17, donde el apóstol Pablo hace referencia a los que hayamos quedado. Ellos piensan que se está refiriendo a los que se quedarán en la gran tribulación o que pasarán por la gran tribulación y que sobrevivirán la gran tribulación. La Biblia menciona, y lo leímos el viernes pasado, que en ese tiempo de tribulación los santos serán vencidos, Satanás los entregará a la muerte, serán asesinados. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia como si algunos sobrevivirán. Esto es una de las cosas en las que esta postura se fundamenta para decir, la gran tribulación la vivirá la iglesia y el arrebatamiento vendrá después de esto. ¿Damos la siguiente? Para esta postura la clave es la final trompeta. Ellos afirman que solo hay una final trompeta, y es la que menciona también ahí Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Le voy a leer este versículo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Haciendo referencia a esta trompeta última que se menciona entre las 7 del Apocalipsis, es que ellos consideran, aquí es donde viene el arrebatamiento, la iglesia pasó por la gran tribulación. Hay varios pasajes que hacen referencia, y los vimos la semana pasada, a la derrota de los cristianos o de los santos. En este tiempo todos morirán, todos los cristianos morirán en la gran tribulación. Entonces, la pregunta es, ¿quién será arrebatado? Si todos fueron asesinados, no habrá a quien arrebatar. Es una de las contradicciones que tiene esta postura. Y luego vemos ahí en los capítulos del 12 hasta el 19 todo el proceso de destrucción del mundo
que es cuando termina toda la existencia de este planeta. Entonces, por eso ellos consideran que el arrebatamiento ocurre justo después de la gran tribulación y previo a la destrucción final de la tierra. No sé si en esta postura usted tenga alguna duda, algún comentario que pudiera enriquecer esto o darle también alguna dirección. ¿Tiene alguna duda? ¿Puedes dar la siguiente? Nosotros necesitamos determinar cuál es la verdad que vamos a creer. Las tres posturas, hermanos, tienen fundamento bíblico. Una de las cosas que usted aprende cuando estudia sobre cómo estudiar la Biblia, la exégesis que llaman, cómo comprender la Escritura y tomar la interpretación correcta, no su propia interpretación, es que usted necesita, para poder fundamentar una doctrina, tener un fundamento bíblico que se repita constantemente a lo largo de toda la Biblia para poder tener una afirmación o una convicción, para que sea una doctrina. Nosotros podemos ver en estas tres posturas que, aunque todas tienen fundamento bíblico, usted puede ver cuántos fundamentos bíblicos y qué tanto se salen del contexto de toda la Biblia, y especialmente qué tanto se salen del contexto de todo lo que se enseña en la Biblia acerca del fin del mundo, del regreso de Jesús y del arrebatamiento de la iglesia. En base a eso, usted necesita una postura. No, más que necesita, usted puede tomar una postura. Debo recordarle que lo importante en esto no es qué postura tiene. Gracias a Dios que la postura sobre el arrebatamiento no tiene ninguna intervención en la salvación de su alma, ni tampoco creerlo tiene alguna parte en si se va a quedar usted o se va a quedar. Usted puede creer la postura equivocada y eso no va a afectar ni su salvación ni su arrebatamiento. Pero en lo que sí afecta la postura es cómo usted va a vivir esperando el fin del mundo y el regreso de Jesús. En eso afecta, y por eso es importante tener una postura. Esta postura que está ahorita en este mapa que hemos puesto aquí es la que tiene más fundamento bíblico y la que puede responder las incongruencias de las otras dos posturas. En esta postura aprendimos que hay 10 señales previas al final que anuncian que el tiempo está cerca. Justamente cuando se cumple la última, que ya sabemos que es ¿cuál? La última señal previa, cuando el evangelio se haya predicado en toda lengua o en toda etnia, en ese momento viene el arrebatamiento de la iglesia. Ya sin la iglesia se manifiesta el hombre inicuo, el hombre de pecado, que es el anticristo. Comienza en ese momento la gran tribulación y comienzan a aparecer primero los 7 sellos, después continúan las 7 trompetas y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Cuando culmina la última copa, viene el Señor Jesucristo a destruir y a derrotar a Satanás y al hombre de pecado, al anticristo, y viene y se establece para reinar durante 1000 años según la Biblia. Y también vamos a estudiar eso más adelante porque hay varias posturas también sobre el milenio. Y viene el regreso de Jesucristo que marca el final de la tierra y de los seres humanos con este cuerpo físico pecaminoso y temporal para comenzar la eternidad. Usted puede tomar una postura entonces en base a los pasajes, y sería bien importante que la postura que usted tome, usted pudiera volver a estudiar esos pasajes, pudiera poder conseguir otros pasajes que vayan fundamentando la postura que usted tome, porque le va a marcar una diferencia. ¿Qué pasa con aquellos que creen que el arrebatamiento es previo a la gran tribulación? Primero tenemos la seguridad y el gozo de que no vamos a pasar por el mayor sufrimiento que la tierra va a vivir en su historia. Y eso produce en el corazón del creyente una gratitud muy grande que le mueve a esperar que Cristo le arrebate, a lo que llamamos Cristo viene por nosotros o el regreso de Cristo, y entonces está apurándose para preparar a la tierra para eso. Cuando la iglesia cree que no estará aquí en la gran tribulación, se apresura o se apura para evangelizar al mundo, porque cuando ya no estemos aquí, pues ya no van a poder escuchar el evangelio. Entonces la iglesia está apurada cuando tiene esta perspectiva. Cuando la iglesia tiene la perspectiva de que va a sufrir
Curiosamente, la iglesia dice, si finalmente vamos a sufrir y de todas maneras nos va a tocar estar aquí y podemos seguir predicando el evangelio, entonces de alguna manera consciente o inconsciente no hay esa premura, no hay esa prisa por predicar el evangelio. En cuanto empieza el sufrimiento, predicamos. Y la última postura tiene más o menos las mismas implicaciones. Si vamos a estar aquí y nos van a matar, pues mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Los hombres somos muy especiales con esto, y la postura en la que cree usted le va a llevar a una actitud. Tal vez no específicamente estas tres que doy, pero sí darán algunas actitudes con respecto a su espera de Cristo y su confianza en que sufrirá o no sufrirá esta parte tan terrible que va a sufrir la tierra. ¿Qué es lo que usted cree en base a lo que usted vive? Muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, creemos esta primera postura, pero lo que vivimos o lo que se ve en nuestras vidas parece que no estamos creyendo esta postura. Porque si Cristo viene y el arrebatamiento es lo que la Biblia habla que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, estaríamos entonces con el pendiente de que va a suceder. Es la parábola de las 10 vírgenes. Estamos con nuestras lámparas cargadas y con un depósito extra, porque no sabemos el momento. Si no creemos esto, si nuestra vida es como la del siervo malo que dijo voy a seguir disfrutando, al cabo el Señor se tarda, entonces eso sí marca una diferencia en nuestro estilo de vida. ¿Cuál es la postura que usted cree? ¿Qué es lo que su actitud o su conducta manifiestan que usted cree sobre esto? ¿Y qué es lo que realmente el Señor quiere? No sé si usted tenga alguna pregunta, quiere hacer algún comentario o quiera decirnos, yo creo esta postura por esto, y aquí lo dejamos y oramos por usted. Digo, aquí lo dejamos con su postura y oramos por él. No creo que lo dejamos aquí en el arrebatamiento. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Aurelio. ¿Un poquito más fuerte? ¿Alguien más? Sí, hermano Fidel. Pues definitivamente la única iglesia que será arrebatada es en la que mora el Espíritu, la que es parte del Espíritu morando en la tierra. Todos aquellos creyentes que han nacido de nuevo y que tienen a Cristo viviendo en su vida. Esa es la iglesia que será arrebatada, ¿verdad? La Biblia no habla de denominaciones ni de iglesias locales arrebatadas o que seremos arrebatados incluso por iglesias, ¿no? Si esta iglesia fue fiel, todos nos vamos, por default también los que no hicieron nada. No habla de eso. Habla de una iglesia que es la iglesia conformada por todos los creyentes, verdaderos creyentes en Cristo, donde el Espíritu mora y que están esperando ese precioso regreso. Hay una cosa, hermanos, que cuando estudiamos a la iglesia como esposa o novia de Cristo, tiene alguna implicación con el regreso de Jesús. Todos aquí estudiamos en algún momento sobre la membresía de la iglesia y se nos enseña acerca de la figura de la iglesia como esposa. Esa figura tiene mucho que ver con el regreso de Cristo. Cristo viene por su iglesia, la arrebata para llevarla a su boda. ¿Qué significa la boda para una pareja? Donde vamos a vivir juntos para siempre, ¿no? Mientras no nos casemos no vivimos juntos, si lo hacemos a la manera de Dios. Entonces, el que seamos la esposa de Cristo es algo que debemos estar constantemente pensando para esperar la boda con Cristo. Una novia, y como lo menciona la Biblia, no es la novia me puse de novio ahorita, ¿no? Sino la prometida, es más bien la palabra, la prometida de Cristo, es la que está esperando la boda. Cuando una mujer está comprometida, ya no dice nomás somos novios, sino somos prometidos, ¿verdad? Porque ya están esperando el momento. Usted como iglesia está esperando el momento de la boda con Cristo,
o está tratando de aprovechar su soltería lo más que pueda para que luego ya se pueda encerrar en un matrimonio aburrido con Cristo. Porque eso es lo que refleja uno. ¿No se ha dado cuenta? En el matrimonio pasa igual. Los que quieren disfrutar antes de casarse van a acabar mal en el matrimonio, porque están amando más la soltería. De pronto los cristianos evidenciamos eso. Nos gusta más la soltería en el mundo que el momento de estar en la eternidad con el Señor. Los verdaderos cristianos esperan, anhelan el día de la boda. Y están preparados porque no sabemos el día, pero Cristo volverá para eso, ¿no? Amén. Hermano Enrique. No escuché muy bien. Claro, y el fruto ya no nos corresponde a nosotros darlo, no nos corresponde a nosotros esforzarnos por darlo, sino al Señor producirlo en nuestras vidas. Pero obviamente ya hemos estudiado esto, usted no tiene que esforzarse por dar fruto, pero sí tiene que verlo. Si no lo ve, hay un problema en su relación con Dios, porque la relación con Dios correcta, la vida en el Espíritu es una vida de fruto. Dice el Señor que el fruto del Espíritu es bien evidente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces sí, si no hay fruto en su vida, la pregunta sería: ¿tengo el Espíritu? Y si no tengo el Espíritu, no soy de la iglesia. Y si no soy de la iglesia, se va a quedar cuando Cristo venga. ¿Alguien más? Hay dos pasajes, hermanos, que quisiera que viéramos antes de cerrar esta parte, porque vamos a comenzar a estudiar la gran tribulación. Va a ser de miedo. Y espero que nos dé mucho miedo para que podamos ponernos a cuentas con Dios, para asegurarnos no pasar por ahí. Pero el primer pasaje es el que leímos. Quisiera invitarle a abrir porque finalmente, repito, la importancia de tener una postura teológica sobre el arrebatamiento es la forma de vida que produce en usted como cristiano en la tierra. Y estos pasajes que no hemos estudiado, ya estudiamos los demás que hablan del fin o del regreso de Cristo. Nos falta este de 2 Tesalonicenses 2 y el de segunda de Pedro capítulo 3, si le alcanza el tiempo vamos a verlo. Pero quiero que note en estos dos capítulos no solo los detalles de lo que sucederá cuando Cristo venga o vaya a venir o cuando venga la gran tribulación, sino lo que demanda del creyente debido a que Cristo viene o debido a que vendrá una gran tribulación. Mire, le vuelvo a leer desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese la advertencia, hermano, no se deje mover fácilmente de su modo de pensar. Tenemos que darnos cuenta, y espero que no me vaya a malinterpretar en base a lo que hemos estudiado, tenemos que darnos cuenta que el regreso de Jesucristo para llegar a la tierra no va a ser pronto. ¿Sí está claro eso? El regreso de Jesús para venir a la tierra, no va a ser pronto. ¿Por qué? Porque para que llegue esto, por lo menos deben pasar 7 años. Si hoy fuera el arrebatamiento, hasta dentro de 7 años vendría Jesús. Entonces no es pronto. No sé si usted piense que 7 años es pronto, pero a mí no. Se me hace que es mucho. Entonces el regreso final de Jesucristo no es pronto. Entonces cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y les menciona que no se dejen mover ni por otro espíritu o por otra palabra o por alguna carta que incluso puedan decir que es de él, sobre de que el día del Señor está cerca, es para que no fueran engañados. El Señor Jesucristo, hermanos, y porque desde el tiempo de Pablo ya se decía que Cristo estaba volviendo. Ya se decía, ya vino Cristo, que ya está, ya apareció, ya está por aquí, ya está por allá. Estaba la iglesia tan necesitada que hubo gente que estaba aprovechándose de eso. Entonces el apóstol Pablo les hace esta indicación. No es tan cerca el regreso del Señor, porque dicen los siguientes versículos, nadie les engañe, verso 3, de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone, es decir, empieza a hablar del anticristo.
Esto significa, hermanos, el regreso de Jesucristo, el regreso final, no es pronto porque primero tiene que pasar toda la gran tribulación, donde aparece el hombre inicuo y donde vamos a ir viendo cuando analicemos la gran tribulación y los pasajes del Apocalipsis, todo lo que este hombre hace, todo el poder que le es conferido y que aquí lo leímos hace un momento, para hacer prodigios y señales, vamos a ver todo eso, pero todo eso tiene que pasar, así que la venida del Señor Jesús por lo menos es dentro de 7 años, por lo menos, a partir del momento en que la iglesia sea arrebatada, porque aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando del regreso de Cristo. Pero la advertencia, hermanos, no se dejen mover. Miren, este tiempo es mucho más importante que la iglesia esté escudriñando la Biblia. En este tiempo es mucho más importante que cuide la doctrina. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hoy más que nunca, y en promover la unidad en la iglesia de Cristo, la misma iglesia está, tal vez no de palabra, pero sí de hecho, pasando por alto las doctrinas. No importa la doctrina, amémonos, unámonos como un solo pueblo. La doctrina es muy importante, sobre todo para los últimos tiempos, porque creer algo equivocado no nos hará perder la salvación que hemos recibido, porque es eterna, pero sí nos pone en peligro de quedarnos o de ser parte de las señales como la iglesia apóstata que renuncia, reniega de la fe, o la iglesia que se enfría, ¿verdad? Que deja de amar al perdido y que deja de amarse entre sí. Podemos pasar por esos que van a ser engañados, y es la advertencia para que en los últimos tiempos tengamos mucho más cuidado de la doctrina. ¿Qué tanto usted tiene cuidado de la doctrina? No estoy hablando de venir a oír un sermón o venir a oír una clase de escuela dominical, sino escudriñar la palabra para asegurarse cuál es el fundamento, cuál es la raíz que debe producir firmeza a un estilo de vida de alguien que cree en Cristo y que cree que la Biblia es su norma de conducta, además de fe, de lo que cree, su norma de conducta. Porque hoy en día, hermanos, la gente cambia de denominación tan fácil, como que no me gustó esta iglesia, me voy a aquella porque allá se siente más bonito. Y la doctrina diferente no importa, es el mismo Dios. Tengamos cuidado, tenga mucho cuidado. Si usted se va a estar moviendo en el reino de Dios en la tierra por cómo se siente o si se siente bonito, usted está en riesgo de perderse algunas cosas por no tener la doctrina firme. Hermano Inocencio. Pues la Biblia se refiere a hombre no solo como género, sino como sexo. Entonces, debe ser un hombre. Es obvio que incluso cuando es Juan el que dice que todo aquel que se opone o que no considera a Cristo Señor, ese es anticristo. Hay un movimiento anticristo independiente del anticristo persona, donde sí van a participar mujeres, pero el anticristo será un varón, definitivamente. Así es. Este inicuo, hermanos, va a resaltar, pero no como el hombre inicuo de pecado. Al principio va a ser aquel que va a estar trayendo unidad y en todos los sentidos, incluso religiosa. Incluso él va a promover la unidad entre todas las religiones y va a conectarla, o aparente va a conectarla hacia Dios. Va a llegar un momento donde va a llegar a decir, soy el representante de Dios en la tierra. O sea, va a ser tan claro, pero su forma, y dice en los versículos 11, por ejemplo, ahí en mismo Tesalonicenses 2, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese poder engañoso que recibirán las personas les va a dar facilidad para ser engañadas. ¿Y cuál es la intención? Dice, porque dice incluso que este poder va a venir de Dios, dice el verso 12, para que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Fíjese, los que no creyeron, está hablando en tiempo pasado en ese punto, no está hablando en tiempo presente, no dice a los que no crean. O sea, cuando ya esté en este momento el hombre de pecado, que ya no esté el Espíritu Santo, o sea, ya los que no creyeron prácticamente no creyeron. La gente que creerá en Cristo después de la tribulación prácticamente será
la que sabía de la verdad, pero no había creído. Y en cuanto desaparezca la iglesia, relacionarán y creerán en ese momento. La predicación del evangelio en la tribulación no va a ser como ahorita de campañas, casa por casa y platicarle a tus amigos. No va a ser así. Seguramente algunos que se vayan y que Dios tenga preparados, que se estén negando a ese líder, serán sensibles a escuchar el mensaje del evangelio, pero no va a encontrar la facilidad que ahorita tenemos para ver personas que están buscando a Dios. Vamos a darnos cuenta en la gran tribulación que incluso van a haber grandes obras que van a saber que son de Dios, y dice la Biblia, y ni aún así quisieron arrepentirse, porque ya no está el Espíritu aquí para redarguir, ya va a ser trabajo de la conciencia y del corazón humano. Y pues, ¿quién puede confiar en el corazón del hombre? ¿Alguien levantó su mano? ¿Aurelio? Ahorita vamos a llegar a ese capítulo. Mire, siga viendo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los detalles de la manifestación de este hombre, versículo 4, 3 y 4. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Fíjense, desde entonces Pablo estaba enseñando con la seguridad de que Cristo vendría muy pronto. Verso 6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que detiene? El Espíritu Santo o Cristo en la tierra. ¿Dónde está Cristo? Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Pero llegará el momento para que se manifieste que será quitado el Espíritu Santo. Verso 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y eso pues no lo podemos negar. Desde el tiempo de Cristo ya estaba ese misterio en acción. Solo que todavía ahorita alguien lo detiene. Cuando se ha quitado de en medio, dice el verso 8, se manifestará. Y entonces se manifestará aquel inicuo, haciendo referencia a uno, al hombre, al varón, que se levantará como anticristo. Aquel a quien el Señor matará. ¿Cuándo será destruido? Y lo vamos a ver luego en Apocalipsis otra vez, pero aquí Pablo lo menciona. Él será muerto con el espíritu de la boca del Señor y será destruido ¿con qué? Así que el anticristo, hermanos, que aparece al principio de la gran tribulación, finalmente es destruido con la aparición de Cristo. Cuando hablemos después un poco acerca de la gran batalla final del Armagedón, donde todos los enemigos de Jesús o de Dios se unen para enfrentarlo en guerra, y me llamó la atención uno de los estudios que nos dieron allá en Vizcaíno, donde dice que muchos cristianos se imaginan que esa batalla va a ser así, todos los demonios y todos los que siguieron a Satanás contra todos los cristianos, así como lo vemos en las películas, ¿no? Unos tumbando a otros y cayeron unos cuantos cristianos y tumbaron unos cuantos demonios. Dice, pero no va a ser así. Va a venir todo ese ejército demoníaco con todos los humanos que están en contra de Dios, y cuando Cristo regrese en este glorioso final, el resplandor de su venida los destruyó. Hasta da risa, ¿a poco no? Vienen todos aquí, va gritando contra Cristo, y viene Cristo, desaparecen, son destruidos. Esa es la batalla del Armagedón. Para aquellos que dijeron, yo quiero estar en la batalla del Armagedón, ya tengo mi traje de soldado. Olvídese, hermano, no lo va a necesitar. Francisco. Preparada para su marido. Sí, y vamos a entrar en eso cuando lleguemos al Apocalipsis, que es todo eso final es en este punto, en el regreso de Cristo. Bien, hermanos, aquí todavía hay una advertencia para nuestro estilo de vida. Por favor, dice el versículo 15.
en el contexto del regreso de Cristo, de la tribulación, dice, así que, fíjese, es como una conclusión, ¿verdad? O un desafío final. Así que, hermanos, Cristo viene, se levantará el hombre, va a haber arrebatamiento, se levantará el hombre de pecado. Nosotros aún no hemos visto ni el arrebatamiento, pero ahora dice el Señor, estén firmes. ¿Y qué más? Miren qué interesante. Obviamente no dice retengan la salvación, porque la salvación nadie nos la puede quitar. ¿Qué es lo que debemos retener hasta el final? La doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice. Hermano, por favor, si usted cree en Cristo y cree que Cristo vendrá, por favor, tenga cuidado con la doctrina. Por favor, estudie la doctrina, conozca la doctrina, no se coma lo que cualquiera le da, no se meta a internet a oír a cualquier predicador, con todo respeto para esos predicadores. Si usted se avienta 4 horas en enlace, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que usted está oyendo y con lo que usted está creyendo, que luego llega y afirma a otros creyentes. Es un riesgo bien grande. Así que yo le invito, hermano, en verdad, a estar firme. Primero, a no ser fluctuante, a no dar pasos hacia atrás. Pero en segundo lugar, a retener la doctrina que ha aprendido. Reténgala, porque al final esa puede ser la diferencia de que usted se vaya o usted se quede. Y el mismo Cristo dice como conclusión final, Señor nuestro y el Dios Padre que nos amó y nos consuela y nos da esperanza por gracia, conforte nuestros corazones en el proceso de esperarlo y nos confirme en toda buena palabra y obra, que Él te vaya confirmando. Y déjeme ir rápidamente a 2 de Pedro capítulo 3. Obviamente después seguiremos tocando de nuevo algunos pasajes que vayan confirmando toda la profecía del Apocalipsis, porque el Apocalipsis también hay que irlo entendiendo con el contexto bíblico completo. Y obviamente no estoy hablando de que vamos a hacer un estudio de Apocalipsis, sino que vamos a estudiar la parte del Apocalipsis que nos habla de la gran tribulación y el regreso glorioso, que es lo que nos tiene aquí los viernes estudiando. 2 de Pedro, capítulo 3. Voy a leerle desde el principio también. Dice ahí, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Mire cómo empieza para hablarnos de la segunda venida y de estos procesos y de estos tiempos finales. Es bien importante que despertemos. Dice Pedro, yo les despierto con exhortación su limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes les han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por sus apóstoles, sabiendo primero esto. Fíjese, hermano, esta es la exhortación. No podemos pasar por alto el estar despiertos, el estar atentos, el estar vigilantes. Todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús y con el arrebatamiento de la iglesia implica para los cristianos una vida de vigilancia, de velar, de orar, de estar preparados, de estar firmes, de estar bien adoctrinados y viviendo la doctrina. Sabiendo primero esto, aquí está la primera cosa que hay que saber bien clara con respecto a los últimos tiempos. En los últimos tiempos o en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tal vez, hermano, no se encuentre alguien que con tanto cinismo diga, no, Cristo no va a llegar todavía, pero sí lo dicen con menos cinismo. Todos aquellos que no dejan sus pecados, ya cristianos, que no abandonan las cosas que saben que ofenden a Dios, con su vida están diciendo, Cristo se va a tardar. Hay cristianos que se atreven a decir, cuando ya sea al final, o cuando vaya a venir Cristo, o cuando poco antes de morirme, yo me pongo a cuentas con Dios. Es la misma actitud. Bueno, dice el Señor, sepan esto, en esos días finales va a venir gente que se burlará, que andará en base a sus concupiscencias, y que incluso cuestionarán la tardanza de Jesús y harán referencia, si todo está igual, temblores siempre ha habido, guerras también, estarán tratando de echar por tierra las evidencias o señales previas al final, desacreditándolas para que usted no se dé cuenta que el principio del final ya está aquí. Si usted tiene un amigo, un hermano en Cristo o un miembro de la iglesia, repórtelo conmigo, por favor.
si no cree que Cristo viene pronto, con respecto al arrebatamiento, se convierte en una persona que está estorbando los planes de Dios. Verso 5, habla de estas personas. Estos ignoran voluntariamente, fíjese hermano, hacen a un lado conscientemente. No se trata de que estén engañados ellos, no se trata de que no lo sepan, se trata de que voluntariamente ignoran la palabra de Dios. Ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios, también la tierra que proviene del agua, que por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció. Pero en los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, aquí viene de nuevo otra exhortación. Oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mucha gente usa esta referencia fuera de contexto. Esta referencia, hermano, tiene que ver con, ¿se está tardando el Señor o no? Para nosotros han pasado 2000 años. Para Dios no ha pasado el tiempo, porque Dios está fuera del tiempo. Así que es casi como si fueran 2 días. Así que cuando Jesús dice, vengo pronto, pueden faltar algunos miles de años o pueden faltar 2 días. Los cristianos no deberíamos interpretar esto como una licencia para asegurar la tardanza. Dice así el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. He hecho esta indicación o aclaración últimamente varias veces. ¿Es paciente para con quién? ¿Para quién? ¿Quiénes son nosotros? Sí, no está teniendo paciencia para con los inconversos, y no quiero decir que no les tenga paciencia. Este versículo dice que está teniendo paciencia con nosotros. Esta carta fue escrita a la iglesia. Cristo no ha vuelto, no está retardando su promesa, sino que está teniéndonos paciencia a nosotros para que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer discípulos con la predicación del Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Hermanos, el Señor nos tiene paciencia a nosotros porque el mundo necesita oír el Evangelio. Es la última señal previa que no se ha cumplido. Está en nuestras manos hacerlo. Usted y yo tenemos que estar compartiendo el Evangelio y no limitarnos a nuestro contexto inmediato. Tenemos que ser misioneros hasta lo último de la tierra, ya porque el mundo está preparado para el regreso de Jesús. El Señor es paciente para con nosotros. Cuando hace la referencia, no queriendo que ninguno perezca, es porque nosotros tenemos la oportunidad de que la gente no perezca. Nosotros tenemos en nuestras manos el Evangelio que da vida. La gente que va a perecer es la que rechaza el Evangelio o la que no oiga el Evangelio, y en eso nosotros somos responsables. El Señor no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero nadie va a venir al arrepentimiento si primero no oye el Evangelio del amor, de la muerte de Jesús, de la invitación a ser libre del pecado. Nadie se arrepentirá. Esa es la paciencia que el Señor está teniendo. Pero el día del Señor vendrá, dice el verso 10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí está hablando del final. Los elementos serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a ver esto detallado en el Apocalipsis. Y luego fíjese de nuevo la advertencia para nosotros. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Tiene su Biblia signos de admiración en la siguiente frase? ¡Wow! En la traducción, cuando se pone signo de admiración es porque, como está escrito originalmente, tiene un énfasis muy fuerte. Y por eso le pone signos de admiración en nuestro lenguaje castellano. Puesto que todo va a ser deshecho, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjese, hermano, ¿cómo no andar en santidad? ¿Cómo no vivir piadosamente en este mundo si todo va a ser destruido, todo va a ser pasado por fuego? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 que toda obra de todo ser humano será pasada por fuego, aún el trabajo que hicimos los cristianos. Y como todo será pasado por fuego, ¿cómo no debe ser importante para nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero además, ¿cómo no debemos vivir? Verso 12, esperando, ¿y qué más dice ahí?
apresurándose para la venida del día de Dios. ¿Cómo me puedo apresurar yo para la venida del día de Dios? Pues predicando el evangelio, haciendo discípulos. ¿O cómo nos apresuramos? ¿Hacemos las maletas o vivimos la vida rápido porque Cristo viene? No, la premura es para que hagamos la comisión que nos dio. Mientras vivimos santa y piadosamente, esperamos y nos apresuramos para la venida de Dios. Porque en ese día, dice, los cielos encendiendo serán deshechos, los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, y aquí viene la esperanza. Sí vendrá una gran destrucción del mundo, pero no es el final nuestro. Por eso la esperanza debería movernos a vivir una vida de santidad y de espera de su regreso, porque para nosotros hay una promesa, o muchas promesas: cielos nuevos, tierra nueva, donde solo habrá justicia. Por lo cual, otra conclusión, amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué hay que hacer? Procura con diligencia ser hallado por Cristo sin mancha e irreprensibles en paz. Ay, hermanos, y eso es lo que hace que uno piense que los cristianos no esperamos el regreso de Jesús. No buscamos la irreprensibilidad, no buscamos la paz, albergamos entre nosotros sentimientos, nos conservamos pecados, o conservamos o permitimos que se conserve el pecado en la iglesia, trayendo oprobio sobre el nombre de Cristo. Lo permitimos, lo vivimos. ¿Cuándo el mundo estará creyendo que Cristo viene y que hay una vida diferente si no la ven en el pueblo de Dios? Verso 15, y con este termino. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sí, hermanos, es para salvación del mundo. La paciencia que nos tiene a nosotros es para salvación del mundo. No es para que usted y yo vivamos nuestros sueños o alcancemos nuestros anhelos. No es para que usted y yo disfrutemos de este mundo porque luego ya no vamos a poder disfrutarlo. De hecho, lo que viene es mucho mejor. Es para salvación. Y dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo ha estado escribiéndoles. Es importante para nosotros tener cuidado. Déjeme terminar últimos versículos de la carta. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya lo sabe usted, ya lo oyó otra vez, ya volvió a estudiar acerca de esto. Sabiéndolo de antemano, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. ¿Qué nos dijo Pablo en 2 Tesalonicenses? Firmes y cuidado con ser arrancados o desviados de la doctrina. Y aquí Pedro nos dice lo mismo. Guárdense, no sea que arrastrados por el error, caigan de su firmeza. ¿Por qué esta advertencia, hermano? Vuelvo a insistir. ¿Habrá creyentes actuales que no se van en el arrebatamiento? Porque si no, entonces diría ahí, si los arrastran al error, no leas, al cabo ya tienen la salvación. Lo que importa es la salvación, la doctrina es un segundo término. Pero ¿por qué el Señor nos advierte tanto sobre eso? Yo creo que debe tener cuidado. Y termina diciendo: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús y Salvador Jesús. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, yo quiero suplicarte que tu iglesia aquí presente, los invitados, puedan hacer caso a la palabra. Hermosa revelación que nos produciría temor si no creyéramos en la manifestación gloriosa y en la esperanza bienaventurada que nos has regalado. Para nosotros, Señor, por favor, que signifique una llamadita de atención para levantarnos, despertar, afirmarnos, escudriñar la palabra, compartir el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y esperar con ansia ese hermoso momento de encontrarnos contigo. Te pido que nadie en esta iglesia pueda decir que no sabía, que tú le permitas entenderlo y por lo menos en su momento reconocer que estuvo advertido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.